Listo, vamos a continuar con las clases. Ya hemos hecho todo lo que es respiratorio, digestivo, hematológico. Ahora vamos a ver todo lo que es endocrinología. Ustedes ya saben todo lo que es el sistema inmunológico, ¿no? Endocrinológico. Ya lo han debido haber hecho en biología, así que no voy a estar recalcando, ¿no? Solamente tienen que recordar que el eje hipotálamo, hipófisis gonadal, que la hipófisis tiene dos partes, una anterior y una posterior, que en la posterior secreta oxitocina, ADH, y la anterior secreta CTH, hormona del gigantismo, todo eso, ¿no? Entonces, cosas ya las han hecho ustedes. Lo que vamos a hacer de una vez, así para hacer más rápido, como dijimos, todo lo que son antidiabéticos. Todo lo que es antidiabéticos, vamos a empezar con lo más importante, que son las insulinas. Después vamos a ver lo que son los antidiabéticos orales, ¿de acuerdo? La insulina es una hormona anabólica polipéptida producida por las células betas del páncreas. Consta de dos cadenas alfa y beta unidas por dos puentes de sulfuro. Es una hormona, la insulina, que la secreta el páncreas, que tiene que ver mucho con el metabolismo. Es una hormona anabólica, o sea, que crea cosas. Anabolismo es crear, ¿no? Anabolismo es crear cosas. Ahorita vamos a ver, se le llama la hormona de la abundancia. La insulina tiene 51 aminoácidos. La insulina bovina humana en 3 aminoácidos y la de porcino en un aminoácido. Estas son comparaciones que se hacen con las demás insulinas. Con la de porcino, por ejemplo, se diferencia en un solo aminoácido. O sea, casi es la insulina del hombre con la del marrano, se puede decir casi es igualita, ¿no? Solamente se diferencia por un aminoácido. La insulina se almacena como un complejo de zinc. 2 moléculas de zinc se combinan con 6 moléculas de insulina. La síntesis de insulina pasa por una serie de etapas. Todo se realiza en el páncreas, ¿de acuerdo? Primero, la preinsulina es creada por el ribosoma. Ustedes ya han hecho en biología molecular, ¿no? La síntesis de proteínas, donde se realiza en qué organela, ribosomas, ¿no es cierto? Entonces, también como la insulina es una proteína, una hormona, también se sintetiza en el ribosoma. Del ribosoma, ¿dónde va? El retículo endoplasmático, ¿no? Toda la síntesis de proteínas. De ahí a dónde va, aparato de Golgi, y de ahí sale a la exportación hacia afuera, ¿no es cierto? Esa es la secuencia. Ustedes ya saben eso, ya han debido haber hecho eso. Este es importante, el aparato de Golgi, como los digo, donde se modifica. El aparato de Golgi es donde se perfeccionan las proteínas, ¿de acuerdo? Como una fábrica, ¿no? El retículo endoplasmático se crea un carro. El aparato de Golgi es como si ahí le hacen sus retoques, ¿no? Igualito, casi así. En el aparato de Golgi se hacen sus retoques y sale hacia afuera. ¿Ya? La insulina sale hacia afuera después. La síntesis y secreción de insulina son reguladas por lo siguiente. Hay cosas, ¿no? Ya hemos visto que se sintetizan en el retículo endoplasmático, de las células beta del páncreas. Hay factores que hacen que la insulina se secrete más, ¿de acuerdo? El estímulo más importante de secreción de insulina es la glucosa, obviamente, ¿no? Si hay bastante glucosa, va a haber mayor secreción de insulina. Ese es el principal estímulo. Los aminoácidos, los ácidos grasos, los cuerpos cetónicos también estimulan su secreción. Todo eso estimula, pero más es la glucosa. Los islotes del año contienen varios tipos de células, además de las beta, que sintetizan y secretan agentes humorales, péptidos, incluidos glucagón, son más tradicionales de forma regular. O sea, en el mismo páncreas, aparte de las células beta que secretan insulinas, hay otros tipos de células, otros tipos de péptidos, como el glucagón, somatostina, que pueden ayudar a que se secrete más glucosa. O sea, en el mismo páncreas hay más sustancias que hacen que se secrete más glucosa, ¿de acuerdo? Insulina, perdón. Las vías adrenérgicas alfa inhiben la secreción de insulina. Este es el mecanismo inhibitorio predominante. Ustedes ya han hecho, ¿no? Todo lo que es sistema adrenérgico. Los estimulantes beta aumentan la secreción de insulina. O sea, los alfa los disminuyen y los beta los aumentan. El calcio intracelular elevado actúa como secretágono de insulina. El calcio, o sea, también ayuda a secretar insulina. O sea, todas esas sustancias, todos esos mecanismos ayudan a la secreción de insulina, pero el principal es la glucosa. Mayor índice de glucosa, mayor secreción de insulina. Otros estímulos, ¿no? Hay un montón de estímulos, pues, ¿no? Aminoácidos, hemomismos, hormonas. Hay hormonas también que ayudan a que se secrete la insulina. Glucocorticoides, tiroxina, estrógenos, ACTH, hormona del crecimiento, estimulación vagal, sulfanilurias, cuerpos cetónicos. Ahí está, ¿no? Lo que dijimos. Alto nivel de glucosa es lo que hace que se secrete insulina, ¿de acuerdo? En el páncreas, insulina secreta por las células beta del páncreas. Ahí está bonito en ese dibujo. Las células toman glucosa de la sangre, ¿no? Se restablecen los niveles normales de glucosa en la sangre. O sea, la insulina, más que todo, tiene esa función de
establecer la glicemia en la sangre, restablecer los niveles de glicemia en la sangre. Secreción normal de insulina por el páncreas. La secreción de insulina basal, vamos a tener, no estimulada en un periodo de 9 a 14 minutos. El nivel basal de insulina se secreta entre comidas y durante la noche en el ayuno. La pérdida de secreción basal, una de las primeras señales de trastorno en las células beta, pacientes con diabetes mellitus. Esta es la más importante. Vamos a ver cómo funcionan las insulinas. La secreción postprandial de insulina, eso es lo más importante. Y se divide en dos fases, una fase temprana y una fase tardía, o primera fase, segunda fase, hay otros que lo dividen, ¿no? Pero eso es lo más importante, ya la secreción postprandial. La primera fase se produce en los siguientes 10 minutos después de la digestión. En esta etapa la insulina secretada es la preformada, ya vimos, ¿no? Es decir, la almacenada dentro de los glánulos se presenta en la circulación como un pico en una duración de 15 a 30 minutos. Segunda fase, la fase secretoria lenta, realiza meseta, se debe a la estimulación de la síntesis de insulina en respuesta a la glucosa. Esta secreción tiene función primordial del uso y almacenamiento de nutrientes. Entonces esas son dos mesetas, ¿sabes? Vamos a ver. Acá tenía que haber un dibujito, ya no salió, pero es así, ya van a ver en los libros que es así, y hay dos mesetas, una alta y una baja, así que se hace así. Esta es la primera fase de secreción, que es rápida, como se dice. La fase rápida llega un pico y cae, y de ahí una lenta, una meseta, van a ver en los libros, excelente. Esta es la segunda fase de secreción de insulina, o sea, son dos mesetas, una picuda, rápida, y otra la segunda fase, que es la lenta. Esa es la secreción postprandial de insulina, ¿de acuerdo? Ya no está el dibujo ahí. Son dos mesetas. Ya, mecanismos de acción. La insulina se une a receptores específicos de alta afinidad, como ustedes ya saben, ¿no? También han hecho en biología celular y molecular, todas las células tienen receptores. Las hormonas funcionan a través de receptores. Las células tienen receptores. También la insulina va a tener receptores a nivel de la célula. Estos receptores vamos a tener que tienen que fosforilarse, ¿no? Para poder que la señal llegue al núcleo. Eso sucede en todas partes. El aumento de transporte de glucosa en el músculo y tejido adiposo es mediado por el reclutamiento de las moléculas transportadoras por GLUT1, GLUT4 al interior de la membrana plasmática. Esas proteínas GLUT1, GLUT4 son transportadoras, ¿de acuerdo? Está la insulina, está páncreas. Ahora vamos a lo que nos interesa. Ya hemos visto la insulina, la secreción basal, la secreción postprandial, que se divide en fase corta, fase larga. El mecanismo de acción sobre receptores están en las células, que tirosinas se tienen que fosforilar para llegar al núcleo y realizar la acción, su mecanismo de acción. De acuerdo, eso es la insulina. Es un polipéptido de 51 aminoácidos, ¿no? Ya, ahora vamos a ver los tipos de diabetes. Para eso se usa la insulina. Hay dos tipos de diabetes. Se le llamaba diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. A la diabetes tipo 1 se le llamaba la diabetes juvenil, ¿de acuerdo? Las células beta del páncreas son destruidas en el sistema inmunológico porque no se produce insulina. Esa es la tipo 1. Se tiene que inyectar ya. O sea, más que todo, la tipo 1 es una destrucción directa en las células del páncreas, en las células beta. Y es autoinmune. ¿Cómo así? ¿Cómo autoinmune, no? Ya, más que todo esto se daba en las pacientes, en los niños que sufrían de paperas. Ya había un trofismo de la papera, que en los niños que sufren paperas hay trofismo para los testículos, hay orquitis, se produce ahí. Y también ese virus de la papera también puede dañar por una respuesta cruzada, el sistema inmunológico puede dañar el páncreas. ¿Ya? Por eso hay que tener mucho cuidado con los niños con los que sufren paperas. Creo que el año pasado hubo una epidemia de papera, ¿no? Es el mecanismo inmunológico, cómo se llega a destruir en la diabetes tipo 1, una de las explicaciones, porque debe haber muchas más, pero es una de las explicaciones de cómo se destruyen las células beta en el páncreas en la diabetes tipo 1, y por eso se le llama la diabetes juvenil. Esta se le llamaba también insulino dependiente. ¿Por qué? Porque solamente se controlaba con insulina, con inyección de insulina. Es más frecuente en niños y adolescentes, como les dije, se le decía la diabetes juvenil. Esa es la tipo 1. La tipo 2 son alteraciones en los receptores de insulina dañados, como les dije, hay daño en los receptores, en el mecanismo de acción, ya hemos visto eso.
Hay insulina, pero no se puede utilizar resistente. O sea que es más que todo, esto se da en los adultos. Las personas cada rato salen en las guías de ADA de insulina, cambian las cosas. Ya antes se decía mayores de 33 años son los que están predispuestos a la insulina. Ahora le han subido en la última ADA, creo, a los mayores de 40 años, creo, ¿no? Los más propensos. Y ahí se tiene que ver los índices ya de masa corporal. Los pacientes obesos son los que más tienden a realizar diabetes tipo 2. También los que tienen antecedentes genéticos. O sea, si uno tiene antecedente genético de tener un familiar que tiene insulina, tiene diabetes tipo 2, y aparte de eso tiene una circunferencia abdominal muy grande, muy prominente, es casi seguro que este sujeto con el tiempo va a realizar una diabetes tipo 2, es la diabetes del adulto. Y esto no se debe por destrucción del páncreas, como la otra, ¿no? Que había que el sistema inmunológico destruye el páncreas. Esta es una resistencia a la insulina. O sea, de que hay insulina, Pues el problema es que las células les llega, pues no quieren usar la insulina, en otras palabras. ¿De acuerdo? Se da mayor en pacientes ya mayores, adultos, ¿de acuerdo? Esto se puede controlar. Si una paciente, digamos, si yo tengo un familiar que tiene diabetes, toda mi familia tiene diabetes, pero mi circunferencia abdominal, yo mantengo un peso ideal, un índice de masa corporal idóneo, no le da diabetes a esa persona, por más antecedentes que haya tenido, no le da diabetes, así de simple, ¿ya? O sea, el control del peso es fundamental. Otro factor, nuestra raza también es mucho más propensa, la raza latina, a realizar diabetes, a desencadenar una diabetes tipo 2, ¿de acuerdo? Es un problema de salud pública eso de la diabetes tipo 2. Bien, continuando con lo nuestro. Efectos de la insulina en el organismo. O sea, la insulina tiene un montón de efectos, ¿ya? Favorece la glucólisis, la síntesis de glucógeno en el hígado, la síntesis de proteínas, o sea, todo es síntesis, ¿ya? Inhibe la beta-oxidación de ácidos grasos, la cetoacidosis, la lipólisis y la gluconeogénesis. Aumenta la síntesis de triglicéridos. Inhibe la formación de cuerpos cetónicos, ¿de acuerdo? En el músculo, aumenta el transporte de glucosa al interior de la célula, estimula la expresión de proteínas transportadoras. Induce la enzima glucógeno sintetasa, inhibe la fosforila para la que favorece el depósito de glucógeno y energía. Estimula la captación de aminoácidos y promueve la síntesis de proteínas en el crecimiento muscular. O sea, todo es síntesis, por eso les dije que es una hormona anabolizante. ¿De acuerdo? Todo es creación. Convertir la glucosa en la energía que necesita el músculo para funcionar. Anaboliza y crea energía la insulina, ¿ya? Servir como un depósito de proteínas y glucógeno. Tejido adiposo, favorece la lipogénesis, la entrada de glucosa a la célula. Estimula la captación de receptores GLUT4 y utiliza la glucosa por el adipocito. Aumenta la vía de las pentosas que aporta nata al estímulo de la glucosa 6-fosfatos de dihidrogenasa. Favorece la captación de ácidos grasos al estimular la enzima lipoproteína 1 que degrada los triglicéridos contenidos en las lipoproteínas, estimula la síntesis de triglicéridos, ¿no? O sea, en otras palabras, la hormona insulina, como ya les dije, es la hormona de la abundancia, como se le llama. Es una hormona anabolizante, crea cosas y trata de que no se produzcan cosas tóxicas como los cuerpos cetónicos, ¿no? Es una complicación de la cetoacidosis diabética porque no hay insulina. Propiedades farmacológicas. La insulina tiene una semivida de 5 a 10 minutos, es la semivida de la insulina. La insulina se degrada por acción de la transhidrogenasa hepática de glutatión insulina, que reduce los enlaces disulfuros. Les dije que eran 2 cadenas con enlaces disulfuros, ¿no? Al iniciar la clase, esa era la insulina. De las cadenas alfa y beta con producción de péptidos biológicamente inactivos. Acá están los orígenes. Había una comparación que vimos, ¿no? En la comparación de insulinas humanas con las de bovino y con las de porcino. Duración rápida, intermedia y prolongada. La insulina porcina difiere de la humana en un solo aminoácido. O sea, la insulina del porcino y la humana son casi igualitas. Por eso antes se sintetizaba. Para fabricar insulina se usaba la insulina del porcino, ¿ya? Ahora ya no se usa eso. Ahora ya hay técnicas de ingeniería genética, ya se sintetiza así. La insulina bovina difiere en 3 aminoácidos, además de cambios que presentan la insulina porcina en las posiciones A8 y A10. La treonina y la leucina están reemplazadas por alanina y valina. La insulina humana desplaza el uso de las anteriores, la misma se sintetiza por técnicas de ingeniería genética. Antes se tenía que usar esas insulinas, más que todo la del porcino, porque era casi igualita a la insulina humana. Pero ahora con el desarrollo de la ingeniería genética,
todas las técnicas de recombinación de ADN, ya se sintetiza insulina humana, se puede decir. Ya no es necesario estar usando las otras, coger mano, ¿no?, de las otras insulinas. Clasificación de las insulinas, ya, ahora sí lo que nos interesa. Ya hemos visto el mecanismo de acción, hemos visto dónde se produce, la secreción, el transporte. Es una hormona anabolizante, todas las cosas que hace en el músculo, en el hígado, en el tejido adiposo. Ya hemos visto todos los beneficios, las cosas buenas que hacen, ¿no? Acá hay 4 categorías. Más que todo, la clasificación de estas insulinas se basa en el tiempo de vida media, en el tiempo de duración. ¿De acuerdo? Así está clasificado más que todo las insulinas. Son 4, no se olviden, ¿ya? Pero en la práctica solo van a usar 3, ¿de acuerdo? Pero tienen que conocer las 4. La insulina rápida, la cristalina, esa insulina la van a usar que da miedo, ¿ya? Esa créanse bien, es de acción rápida. Una reacción retardada o intermedia también se le llamaba, ¿no? Estas son la NPH, esa la van a usar también que da miedo. La otra, la lente, monatart, esa no, casi no la van a usar, ¿ya? Mezclas de insulina rápida y retardada. Y análogos de insulina. Estas análogos de insulina son las retardadas. Ultra rápida, lisproaspart, ultra retardada, glisadetermin, mezcla de ultra rápida y retardada. Insulina regular o cristalina. Esta es una insulina, primera insulina humana, es una cristalina es transparente. El frasco, ustedes lo van a ver, es como esto, ¿ya? Es una insulina transparente. Clon cloruro de zinc, ya que la insulina que se almacena con zinc, hemos visto eso. Su inicio de acción es a los 30 a 60 minutos. Si se administra por vía subcutánea es de 5 a 15 minutos y se administra por vía endovenosa. Alcanza concentraciones picos de 2 a 4 horas y sus fracciones de 6 a 8 horas. Ya. Esta insulina cristalina, más que todo, se puede dar por las vías endovenosa, intramuscular, subcutánea. En las vías, como les digo, tienen que tener mucho cuidado al usar insulinas, ya son bien peligrosas. Claro, es anabolizante y todo, ¿no? Pero si se les va la mano con la dosis, créanme, por seguro que van a matar a una persona, ¿ya? Porque son bien peligrosas las insulinas. Hay que tener demasiado cuidado. Esta insulina cristalina, más que todo, se administra subcutánea. Más que todo por el miedo a las reacciones adversas que vamos a ver dentro de un rato, lo dan por vía subcutánea con una modalidad que se llama escala móvil, ¿de acuerdo? Como tiene cada 4 horas, cuando los pacientes vienen con hiperglicemia, se les pone subcutáneo una escala móvil, que se monitoriza con hemoglucotest cada 4 horas. Esa es la escala móvil de la insulina cristalina. A veces hay complicaciones en la insulina. O sea, tener diabetes es una tragedia, ¿ya? Una gripe, un resfrío, una infección gastrointestinal descompensa a un paciente con diabetes, y lo puedes compensar hacia la cetoacidosis diabética o hacia el coma hiperosmolar. La cetoacidosis diabética es una de las complicaciones más peligrosas de la diabetes. Ahí llegan con hiperglicemia, un bicarbonato bajo, una tragedia. Entonces, para infundir la insulina en esa cetoacidosis diabética usan la cristalina, pero la usan endovenoso. Hay guías que dicen que hay que meter un bolo de 10 unidades, nunca hagan eso, ya sí yo les recomiendo. Usen insulina en infusión, ¿de acuerdo? Hay bomba de infusión para insulina cristalina, eso lo pueden usar en lo que es cetoacidosis diabética o cuando hay una descompensación muy marcada por la diabetes, ¿ya? No hagan esas cosas, estar metiendo bolos endovenosos, es bien peligroso, ¿ya? Si un día pasa eso, se van a recordar de mí, ¿ya? Que me dijo el profesor que nunca hay que meter, a pesar de que las guías lo dicen que hay que meter endovenoso, no hay que hacer eso, ¿ya? Es una cosa que les recomiendo. La insulina Lispro es un análogo de la insulina donde se distribuyen los aminoácidos lisina y prolina, la cadena beta, lo que conlleva un cambio conformacional mejorando la velocidad de absorción, ¿no? Solamente es una modificación. Insulinas de acción intermedia, lo que les dije, la otra era rápida, ¿no? O sea, su tiempo de actúa rápido y su tiempo de vida media es corta también. Así se clasifican las insulinas, y es la cristalina. Ahora vamos a hacer una de acción intermedia. La acción intermedia es la NPH, esa es la de acción intermedia. La corta es la cristalina, la acción intermedia es la NPH. Neutral protamina, es una suspensión de protamina. El pH es un neutro que por esta razón no necesita refrigeración para ser guardada. La protamina, al mezclarse con la insulina, permite que la absorción por vía subcutánea se haga más lenta, de aspecto lechoso, turbio. La otra era cristalina, ¿no? Esta es turbia, ya si ven el vial donde está contenida la insulina.
Su inicio de acción es de 1 a 2 horas, su pico es de 6 a 12 horas y la duración es de 12 a 18, de 18 a 24 horas. Esta insulina NPH hemos visto en la secreción postpandreal, van a disculpar, pero no se me fue el dibujo de cómo es la meseta de las secreciones en insulina, pero ya les expliqué que había dos mesetas, ¿no? Una rápida y una corta, y una así plana, ¿no? Que demora en decaerse, puede decir, es la secreción de la insulina. Esta NPH dice que es la más fisiológica, lo que más imita esa secreción postpandreal de insulina. ¿De acuerdo? Esta es una de las favoritas usadas por los endocrinólogos, la NPH, porque es la más fisiológica, la que más se asemeja a esa secreción postpandreal y se da cada 12 horas. Van a ver cuando estén en el hospital haciendo el año, ya se van a hacer su vida hospitalaria, van a ver los internistas, los endocrinólogos que usan ese NPH, la inyectan en la mañana, subcutánea, también se puede dar por las otras vías, pero por lo general usan subcutánea por los miedos, por el temor a las otras cosas malas que puede pasar, ¿no? Y también en la noche, ¿de acuerdo? O sea, se hace cada 12 horas, usan el NPH. Si la cosa es muy grave, a veces la combinan con cristalina, ¿ya? Pero eso ya lo tiene que hacer un especialista, se los recomiendo. Ya. Insulina lenta, igual a la anterior, en la práctica clínica la más usada es la NPH, ¿no? Bueno, insulina ultralenta, su acción entre 12 a 4 horas, tiene un pico de entre 12 a 20 horas y duración es de 20 a 36 horas, la glargina. Entonces, estas son de acción rápida, ¿no? Es que ustedes comprenderán, los pacientes diabéticos, estarse inyectando a cada rato insulina es molestoso, ¿no es cierto? Estarse inyectando cada 12 horas. Entonces hay insulinas que demoran solamente una inyección al día y con eso ya se supone se controla la diabetes, ¿no? Por eso es la glargina, una insulina ultralenta, o sea, solo una aplicación y con eso ya no molesta la diabetes, ¿no? En teoría, ¿no? Ya no molesta. Inicia su acción de 12 a 4 horas hasta 20 horas, 24 horas, como les digo, una sola aplicación de esto y el paciente ya no necesita estarse picando a cada rato, ¿no? Ahí está lo que les dije, ¿no? ¿Cómo están las insulinas? Según el tiempo de vida, la cristalina intermedia es NPH, ¿no? Acá la NPH, 18 horas hasta 12 horas, ¿no? Pero las 18 horas puede llegar, pero cada 12 horas por general la administra. La regular 6 a 10 horas. Esta es la zinc y la glargina, ¿bien? Nada más la 24 horas. O sea, según la duración se han clasificado las insulinas en esos tres tipos, ¿de acuerdo? Tipos de insulina, está la rápida, intermedia, prolongadas, ¿no? La regular, la NPH, lo que les dije, la intermedia, cada 12 horas, la otra cada 4 horas, la cristalina con escala móvil de preferencia, y las prolongadas, la glargina, ¿de acuerdo? Cinética. Ahora vamos a ver la cinética de las insulinas. Absorción, vías de administración. Las vías de administración son la intravenosa, les dije, la subcutánea e intramuscular, o sea, por todo lado. Pero por miedo a las reacciones que pueden pasar, por lo general siempre usan la subcutánea, ¿de acuerdo? Esto es debido a que la insulina es un péptido, por ende se degrada por enzimas digestivas. Cabe destacar que la vía más usada es la subcutánea, como les dije, por todas las cosas que puede pasar. La endovenosa por lo general en bomba de infusión, nunca estén dando así directo, ya nunca, jamás. Bueno, pueden darlo, ¿no? Pero si pasa algo, bueno, yo me limpio las manos, ¿no? Distribución. La insulina circula en sangre como monómero libre y su volumen de distribución se aproxima al volumen extracelular. La vida media en el plasma es de 5 a 8 minutos, metabolización, eliminación. En viales, ¿no? ¿Qué pasa acá? Van a disculpar, habíamos que estoy... Ya, van a disculpar, ¿ya? Acá, las formas de cómo se administra la insulina, cómo vienen las presentaciones en el mercado, ¿ya? En vial. Los tubitos, por ejemplo, para antibióticos, vienen en viales, ¿no? Las penicilinas, cefalosporinas, igual, así vienen las insulinas para administrarse, la cristalina, esas, ¿no? Jeringas de 10 a 100 unidades, calibradas 1 en 1 miligramos. La pluma, hay plumas también de insulina, la glargina, más que todo se den plumas, ¿de acuerdo? Dosificación de 2 en 2, de 1 en 1, dosis total inyección, 50 unidades, 60 unidades, definición de la dosis en cada inyección preferida. En pluma inyectora recargable, en reloj también dice que hay, no sé, la verdad nunca he visto, ¿ya? Pero en la bibliografía dice que hay en reloj. Vía bomba de infusión, lo que les dije. Hasta incluso he visto insulinas inhaladas, ¿ya? Dice que ahora ya han salido insulinas que se pueden inhalar. No sé cómo controlarán la dosis ahí, cómo harán, porque ustedes saben que
mucosa olfatoria tiene una gran capacidad absortiva, de absorber. Por eso los que se meten droga por la nariz inhalan, ¿no? Tiene una gran capacidad, por eso yo no sé, la insulina que es tan peligrosa, no sé cómo dosificarán ahí la insulina, en esas insulinas inhaladas, pero ya ha salido la insulina inhalada y no sé qué cosa será, la verdad. Ahí están, ya el vial, como les dije, la arriba, ¿no? El vial, los dispositivos desechables, las plumas, allá abajito, el reloj, que no sé cómo se utilizará, ¿de acuerdo? Efectos adversos. Entonces las insulinas también tienen efectos adversos, créanme que son muy peligrosos, ¿eh? Que se asocia hipoglicemia, que se asocia a sobredosificación, lo que les dije, retraso en la ingestión de glucosa y ejercicio sin ajuste de dosis, alergia, resistencias a la insulina, se produce por proteínas extrañas, en el caso de las insulinas de origen animal, impureza de las preparaciones, ¿no? Como les dije antes, se hacían las insulinas derivadas de la insulina del porcino, del bovino, y había alta tasa de rechazo, alta tasa de alergia. Como son péptidos extraños, por más que se parezcan a los humanos, pero son de otro animal, siempre va a haber en algunos casos reacciones alérgicas de rechazo. Pero ahora ya no se ve mucho eso, porque ahora ya se sintetiza por ingeniería genética la insulina humana. Lipodistrofias, puede haber lipodistrofia, hipotrofia, las mismas que producen la hipogénesis exagerada que puede ocasionar la infiltración de insulina, generalmente no se observa en el uso de insulinas humanas, y así retrotracción en la insulina. Edema que puede aparecer en el sitio de tratamiento, en el sitio local de inyección, en los miembros inferiores. Ya. Más que todo, otra reacción adversa, que es la más peligrosa de las insulinas, es que yo les dije, ¿no? Cuando hicimos la clase de beta-agonistas, isoproterenol, que se usaban estos en trastornos hidroelectrolíticos, ¿no es cierto? Que bajaban las hipercalemias. Ahí para bajar hipercalemia se usaban varios fármacos, tienen varias opciones, es una cuestión también muy peligrosa la hipercalemia, por eso si detectan hipercalemia tienen que tratar de bajarla lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Y vimos que se usaban beta-agonistas, bicarbonato de sodio, ¿qué más? Les dije, diuréticos también se usaba para bajar la hipercalemia. También se usa insulina, ya tiene un efecto, baja rápido el potasio. También se usa, pero hay que usarlo con cuidado. Y esta es una de las situaciones más peligrosas en la insulina, porque si le baja rápido el potasio, puede producir una hipocalemia y es mortal eso, tiene que ver con el potasio. También si baja rápido la glucosa, también es fatal, es mortal. Por eso en endovenoso no les recomiendo usar, solo si usan con bomba de infusión, obviamente. Precauciones. Ya, múltiples tipos de insulina. Como hay tanto tipo de insulina, a veces uno se confunde. ¿Cuál uso? La Lagina, ¿cuál uso? La Lispro, la cristalina, ¿no? Se hacen un mundo. Niveles análogos, nuevos análogos de insulina. Como les dije, ha salido insulina inhalada, han salido mezclas de insulina, lenta con rápido, y dosificar es un poco bravo, ¿no? Como una mezcla de larga con corta la voy a dosificar, intermedia con poco bravo dosificar, ¿no? Entonces es muy peligroso. Diversos tipos de pacientes. No todos los seres humanos somos iguales. Por ejemplo, una aspirina que una persona se toma, una persona no le hace nada. A otra persona le produce un tinnitus de la patada, está con el sonido en el oído todo el día que no se lo puede quitar, o le produce una hemorragia, una gastritis, ¿no? Una ardencia de la patada, a otro no le pasó nada. No todos los organismos somos iguales. No existe una dosis estándar, ¿ya? Lo que es insulina. Múltiples dispositivos de inyección, ya hemos visto todos los mecanismos, reloj, pluma, viales, ¿no? Los errores son evidentes a corto plazo. Lastimosamente, si te das cuenta, ya casi son fatales si cometes un error con insulina. Alto grado de alternancia, no sé qué será eso. Hipoglicemia, no, esto ya no. A ver. Entonces, eso es lo que son las insulinas. De acuerdo, todo el manejo de insulina terapia. Vamos a hacer a ver qué son. Sí, todavía alcanzamos. Vamos a hacer lo que es antiglucemiantes orales. Ya hemos visto todo lo que es insulinas, ¿de acuerdo?
Estas diapositivas están un poco más barrocas, como se dice, ¿no? Vamos a ver lo que es antidiabéticos orales, ¿ya? Ya hemos visto todo el manejo de insulinas en pacientes y ahora vamos a ver el manejo de antiglucemiantes orales. Drogas antidiabéticas, categorías. Estos más que todo se usan en los diabetes tipo 2. Hay una variedad de familias de sulfanilureas, de drogas antidiabéticas. Hasta el momento han salido todavía muchas más drogas antidiabéticas. Ya siguen saliendo, porque como es una epidemia, y ustedes saben que estamos en una sociedad de consumo, donde se producen un montón de productos, la cuestión es que la gente consuma, salen muchos más productos, ¿de acuerdo? Sulfanilureas, derivados de la D-fenilalanina, biguanidas, tiazolidinurias, inhibidores de la alfa-glucosidasa, drogas basadas en incretinas, inhibidores de la SGLT2. Todas esas son las familias de los diabéticos, drogas antidiabéticas, ¿no? Diabéticos orales, antidiabéticos orales. Sulfanilurias, origen sintético, derivado de sulfonamidas, reduce la glicemia en pacientes con diabetes tipo 2 y en personas normales, hipoglicemiante. Grupos, generación clopropamida, tolbutamina, generación 2, son por generaciones, primera generación, segunda generación, tercera generación. Clopropamida, tolbutamina, segunda generación, glibenclamida, glipicidina, glicacidina, tercera generación, glimepirida. Este es el mecanismo de acción. De estas drogas, la que más se usa es la glibenclamida. La segunda generación viene de 5 miligramos. También van a tener mucho cuidado con esa droga, ¿eh? Ahorita les voy a decir por qué. Ese es el mecanismo de acción. Acciones extrapancreáticas, suprimen la gluconeogénesis hepática, estimulan la síntesis de transportadores de glucosa, incrementan la síntesis de receptores para insulina en el adipocito. Farmacocinética, buena absorción gastrointestinal, unión a proteínas plasmáticas en 90 a 99%, metabolismo hepático en grado variable, duración de la acción, ¿no? Clorpropamida 36 a 48, glibenclamida 12 a 24, glimepirina 24 horas. Efectos adversos, sí. Hipoglicemia, trastornos gastrointestinales, ¿no? Ya. Lo que les decía de glibenclamida, estas drogas que son las sulfanilurias son antidiabéticos orales, pero son también un poco peligrosas. ¿Por qué? Baja muy rápido la glucosa, ¿de acuerdo? Entonces, en un paciente que está con diabetes, lo recomendable, si se van a animar a dar sulfonilurias, que el paciente tenga su hemoglucotex y se esté controlando, como indica el endocrinólogo, sus controles de glicemia. Y según la glicemia, el control de glicemia, lo que marca la glucosa, recién anímense a dar sulfonilurias, porque bajan rápido. No son tan peligrosas como las insulinas, ¿no? Pero de que bajan la glucosa rápido, la bajan la glucosa. Y va a haber bastantes y pacientes con hipoglicemia, se van a desmayar, va a haber problemas. ¿De acuerdo? Incluso hay comparaciones que estas sulfonilurias las comparan con las insulinas. 3 unidades, una pastilla creo de glibenclamida de 5 miligramos equivale creo a 2 unidades de insulina. Ya den 50, hasta le han hecho comparación por su efecto antiglicemiante. Bajan muy rápido las insulinas, el azúcar. Y he visto yo en los puestos de salud, no sé cómo les dan mañana, tarde y noche glibenclamida. Bueno, yo no sé, yo no me animo. Yo solo le doy a una persona así con cierto grado de cultura que se esté controlando con su hemoglucotex, ahí me puedo animar a darle, ¿no? Sulfanilures. Una persona, darle así a ciegas a una persona, tomas mañana, tarde y noche la glibenclamida, bueno, no lo sé la verdad, pero hay gente que hace eso, yo no sé. Efectos adversos, hipoglicemia, lo que les dije, bajan muy rápido la glucosa. Trastornos gastrointestinales, interacciones con aínas sulfas pueden desplazar a las sulfonilurias de la unión proteínica mayor hipoglicemia. O las aínas pueden inactivarla, ¿no? Inductores enzimáticos pueden disminuir su acción. Se ponen en asociación tiazida, furosemida, corticoides, preparados, clopropamida, tabletas de 250 glibenclamida, lo que les dije, el nombre comercial de Aunil de 5 miligramos. Glibenclamida, tabletas de 2 y 4 miligramos, ¿de acuerdo? Esas son las sulfonilurias. Las biguanidas es otro grupo de fármacos antidiabéticos orales.
Derivados de la guanidina. No hay explicación plena de su mecanismo de acción. Efecto primario. Disminuir la producción de glucosa por el hígado, incrementan la actividad de proteína quinasa dependiente de AMP cíclico. La acción hiperglicemiante de las biguaminas no depende de la acción de las células betas del páncreas. Otras acciones. Disminuye la gluconeogénesis por el riñón, lentificación de la absorción de glucosa en el tubo digestivo, mayor conversión de glucosa en ácido láctico en el enterocito, estimulación directa en la glucólisis en tejidos, disminución de glucagón en el plasma. Metabolismo y excreción. Vida media 1.5 a 3 horas, no se fija proteínas plasmáticas, no se metaboliza excreción renal como compuestos activos, bloquea la gluconeogénesis hepática y puede disminuir el metabolismo de ácido láctico en el hígado, dosis dependiente. Efectos adversos: tracto gastrointestinal, anorexia, náuseas, vómitos, dispepsia, diarrea, hasta en 20%, disminuye la absorción de vitamina B12, acidosis láctica, contraindicaciones, nefropatías, hepatopatías, alcoholismo. Uso clínico: agente ahorrador de insulina, no aumenta el peso ni desencadena hipoglicemia, disminuye el peligro de afección macro y microvascular, prevención de diabetes mellitus en obesos. Edad media de intolerancia a la glucosa y hiperglicemia en ayunas, no evidentes diabéticos. Es que todo es ya. En esto de las biguanidas, el fármaco que más van a escuchar es la metformina, ¿ya? Es un fármaco, una pastilla que la van a escuchar en todos sitios. Esta metformina es mucho más segura que las otras sulfonilureas, la glibenclamida, ¿no? Es mucho más segura la metformina en las biguanidas. Por eso yo cuando trataba pacientes con diabetes, más me animaba a darles biguanidas, metformina. Casi no sabe glibenclamida, porque es mucho más segura, ¿de acuerdo? No causa esos bajones de glucosa tan bruscos como causan las biguanidas. Perdón, las sulfonilureas. ¿De acuerdo? Y esta metformina también la usan los endocrinólogos o las personas porque dicen que baja de peso. Las personas usan eso como una prevención para la diabetes. Como les dije, estas metforminas tienden a disminuir, se usa como efecto profiláctico y también tienden a bajar de peso. Bastantes personas lo usan para bajar de peso la metformina, ¿ya? Pero también tiene sus efectos adversos. Lo más común son las diarreas, ¿ya? Acidosis láctica es otra de las complicaciones que más van a ver con la metformina. Y también vamos a tener, aparte de todo, ¿no? Gastrointestinales, todas esas cosas que pasan. ¿De acuerdo? Entonces esa es la metformina, es la que más se usa. Hay presentaciones de 500, 850 y de 1000, creo. Tienen varias presentaciones. La metformina se tiene que ir subiendo de por poquitos, la metformina, ¿de acuerdo? Pero es mucho más segura que las otras sulfonilureas. Es que todo es de insulina, ¿no? Tiazolidinedionas, otros fármacos, ¿ya? Disminuyen la resistencia a la insulina, ligados al proliferador de peroxidados al receptor gamma activador PAR. PAR se encuentra en el músculo graso hígado. Los receptores gamma modulan la expresión de genes que intervienen en metabolismo de lípidos y glucosa, traducción de señales de insulina, diferenciación de adipocitos y otros tejidos. Actúan preferentemente en adipocitos, miocitos, hepatocitos, además de endotelios vasculares, ovarios, células tumorales. Diabetes tipo 2, tejido adiposo, estimula la captación y utilización de glucosa, modula la síntesis de hormonas, lipídicas y otras proteínas que intervienen en la regulación de energía. Pioglitazona, absorción en 2 horas, metabolismo CYP12-8, CYP3A4, metabolitos activos, disminuye la mortalidad y trastornos macrovasculares. Interacción con ECO, RAMS asociado al cáncer de vejiga, dosis de 15 a 30 miligramos al día. Rosiglitazona se absorbe en poco tiempo, metabolización hepática, metabolitos en actividad mínima, dosis de 4 a 8 miligramos, euglicémicos. Respuesta similar a la biguanida con una sulfonilurea. RAMS, retención de líquidos, largo plazo, ¿de acuerdo? El efecto de las incretinas. Estos ya son fármacos que hayan salido ahora último, ya no tan último, han salido en el 2012, pero más o menos. Hormonas derivadas del intestino son liberadas en respuesta a la ingestión de nutrientes, amplio rango de efecto pancreático, gastrointestinales, sistémicos. Dos hormonas halladas, GLP-1, péptido parecido al glucagón, GLP-1, péptido insulinotrópico, glucosa dependiente. Degradadas por DP4, ubicadas en la superficie de las células epiteliales, endoteliales y en el plasma. Cretinas, GP producidas células una del ilion, distal y colon, GP1 producidas por células K en el duodeno y ayuno. Ahí están, ¿no? Las incretinas.
Efectos biológicos de las incretinas. Efectos pancreáticos: promueven la síntesis y secreción de insulina, inhiben la secreción de glucosa en forma glucosa dependiente, promueven la síntesis de otros productos de la célula beta del páncreas, glucoquiconasa, GLUT2, diferenciación de los islotes precursores a las células productoras de la insulina, aumenta la resistencia a la apoptosis. Efectos pancreáticos gastrointestinales: inhiben la secreción gástrica, estimulación por comidas y el vaciamiento gástrico. Sistema nervioso: aumentan la saciedad, disminución del apetito, inhiben la ingesta de calorías. Cardiovascular: efectos cardioprotectores, mejora de la función endotelial, atenúa las lesiones ateroscleróticas. Efectos extrapancreáticos: metabolismo de lípido, tejidos sensibles a la insulina. Drogas aprobadas: incretinas, eficacia. GLP-1/R2, agonistas como monoterapia, mejora los niveles de hemoglobina. Esa señal que se ve ahí, una de las maneras de diagnosticar diabetes, hay varios test para diagnosticar diabetes. Uno es la glicemia, otra es hay un examen de tolerancia a la glucosa que se toma en 3 fases, ¿ya? Y hay otro que es la hemoglobina glicosilada. Ese es uno de los estándares de oro para diagnosticar diabetes. A una persona le saca una hemoglobina glicosilada, sale más de 6, entonces esa persona ya tiene diabetes. Y mientras más alta salga esa hemoglobina glicosilada, la persona está muy deteriorada, ya está mide el grado de deterioro que tiene un paciente. Entonces estas incretinas mejoran los niveles de esa hemoglobina glicosilada, ¿de acuerdo? En comparación con los placebos, disminuye su activación en comparación con sulfanilureas. Como terapia combinada, similares resultados. Otros estudios reportan mejores resultados en terapia combinadas. RAW, náuseas, hipoglicemia, pancreatitis. Ya, eso ya son otras cosas clínicas, ¿ya? Entonces, con esto ya hemos terminado todo lo que es drogas antidiabéticas, insulinas y